¿Se ha sentido alguna vez usted identificado con esta frase en inglés? Que a la española es cuidado con el perro. Bueno, el apóstol Juan en Apocalipsis 22:15 habló algo parecido y los apóstatas son aquellos perros que están afuera, los que practican espiritismo, los que son sexualmente inmorales, asesinos, idólatras, todos los que aman la mentira. ¿Y alguna vez usted se ha sentido dentro de la congregación que alguien está tratando de ejercer una fuerte influencia sobre usted, guiándolo hacia sus propios intereses? Bueno, hay personas de todo tipo dentro de la congregación que detrás de su victimismo manipulador consiguen que los demás actúen en su favor. Hoy vamos a hablar de una característica que utilizan los apóstatas, que es el victimismo. Y el victimismo, por lo tanto, en muchos casos es una estrategia que utilizan los apóstatas, que utilizan los llamados activistas que están en las redes sociales, y esta condición permite contar con una especie de humildad, por lo cual todo lo que dice es verdad. O sea, el apóstata se hace la víctima, que todo lo que dice es verdad, solamente la verdad, todo lo que hacen es bien intencionado, todo lo que piensan es legítimo. Y ahora bien, en más de un caso, ese victimismo calculado, consciente o inconscientemente, encubre un claro chantaje. O sea, la persona que se hace víctima, que está manifestando estas malas cualidades, lo hace de una manera chantajista. O sea que una víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena. El victimista, en cambio, se disfraza de víctima consciente o inconscientemente, disimulando una agresión y responsabilizando erróneamente el entorno a los demás. Por ejemplo, los apóstatas siempre le echan la culpa a todas las personas que les rodean. Así que el victimismo es una retórica demagógica que utilizan los apóstatas buscando en desprestigiar a nuestros hermanos, a nuestros ancianos, a las personas que quizás por sus esfuerzos, por su integridad, por su forma de ser, por sus grandes cualidades, eh, han adquirido un puesto de responsabilidad, y entonces de esta manera desprestigian de una forma falaz, de una forma argumentativa del adversario, denotándola como impuesta o autoritaria. Así que esta tendencia, hermanos testigos de Jehová, se caracteriza por una deformación pesimista de la realidad, en la que el sujeto se regodea en el lamento y queda para realizar cualquier tipo de autocrítica. Y es uno de los pilares de la cultura de la queja que manifiestan los apóstatas, que vemos en películas, en libros, en experiencia, en las redes sociales, los medios de difusión. Por ejemplo, cuando una persona está dentro de la congregación y empieza a buscar faltas donde no las hay, utilizando la crítica, imponiendo su opinión personal de cómo se deben hacer las cosas dentro del salón de reino, sin tener el derecho de mandar a hacer las acciones que no le corresponde, sino la de otras personas. Así que a esa persona se le pone un stop. Quizá un anciano le llama la atención, o una persona que no tenga privilegio dentro de la congregación de no seguir opinando, criticando con un espíritu de crítica. Y si la persona no es humilde, comenzará entonces a experimentar esta mala característica, que es la victimización, que es una de las grandes características que poseen los apóstatas. Así que la retórica victimista en la psicología, en los libros de psicología, se ha experimentado, se ha estudiado que es una técnica demagógica que consiste en descalificar al adversario, mostrándolo como atacante en lugar de refutar sus afirmaciones.
Así que el individuo, según los psicólogos, los psiquiatras, adopta el rol de víctima dentro del contexto de la discusión. De tal forma que el otro interlocutor queda posicionado implícitamente frente a terceros como un impostor y autoritario, y su argumentación como mera imposición o ataque. Así que en ocasiones esta retórica va encaminada a no reconocer los errores propios, eludiendo la responsabilidad o la rectificación. Así que de esta forma el orador victimista logra escabullirse de la discusión, desprestigiando el argumento vencedor sin reconocer que estaba equivocado, o como último recurso cuando finalmente se ve incapacitado para exponer un argumento racional. Y eso es lo que afirman algunos psicólogos o psiquiatras del comportamiento o personalidad narcisista de los apóstatas. Vamos a ver un ejemplo clásico, amonestador. Creo que es el primer ejemplo amonestador que aparece en la Biblia, que manifestó cierta victimización, ¿no?, en su corazón, y empezó a justificarlo todo, a criticarlo todo, cuando realmente el rol estaba en él. Estamos hablando de Caín. En Génesis 4:13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense el problema tan grave que tenía Caín a justificarse de su mal comportamiento, de sus errores, de sus imperfecciones. Grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:13. Caín, en lugar de obedecer el mandato de Dios, prefirió obrar según lo que dictaba su propio corazón pecaminoso. Todo su sacrificio lo hizo sin interés y despreciable a Jehová, y Jehová no lo apoyó. Jehová no lo apoyó de tal manera que Caín se enseñó en gran manera, es decir, se enfureció de manera descontrolada en un corto espacio de tiempo, un corto plazo, fue preso de la ira que brotó profundamente de las profundidades del pecado de su corazón y ejecutó una acción desastrosa. Mató a su hermano Abel. Por eso es que Jesús enseñó que lo que contamina nuestro corazón al hombre es lo que sale desde adentro. Cuando usted va a Mateo capítulo 15, versículo 11 al 19, Jesucristo, cuando habló con las grandes muchedumbres y principalmente con los apóstoles, dijo que lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces puede haber un falso testimonio en nuestro corazón y podamos estar cuestionando las cosas que hacen los ancianos, cuestionando la vida personal de nuestros hermanos, sus movimientos. Y eso es lo que Caín albergó en su corazón, la envidia. Se le decayó el semblante. Y es una realidad que nos hacemos en preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es obvia. Dios aprobó la ofrenda de su hermano Abel, pero no la suya. Fue la envidia que desencadenó en las extrañas de Caín y por eso decayó su semblante. Así que la envidia en nuestro corazón puede robarnos el gozo de creyente, inclusive la armonía de nuestro rostro. Por ejemplo, que a alguien se le dé un puesto de responsabilidad dentro de la congregación. Quizás nosotros no calificamos, quizás no es el tiempo, y sintamos la envidia de una persona que es nombrada precursora, siervo del circuito, anciana de congregación, ministerial, quizás misionero,
Quizás se le dé algunas partes en la congregación, temas como las perlas escondidas, quizás algún discurso, el estudio del libro, y sintamos esa envidia. Y eso puede manifestar, puede sembrar una plantica de apostasía. Esa planta puede ir creciendo poco a poco e ir echando raíces hasta que las raíces se hacen fuertes y es muy difícil de desprenderse. Así que no tengamos un semblante decaído, demacrado, que nos quite el gozo de nuestro rostro, porque a alguien se le nombre y a nosotros no. Sin embargo, los privilegios no salvan, hermanos. Los privilegios es una forma de combatir, de estar más activo dentro de la congregación, pero no salva. Porque usted sea anciano, siervo de circuito, miembro del cuerpo gobernante, veterita, misionero, precursor, siervo ministerial, no lo va a salvar. Aparte, un privilegio no identifica que una persona esté bien espiritualmente, porque la Biblia habla de ejemplos amonestadores. Saúl se le nombró rey, pero estaba mal espiritual y era el rey. David fue rey, sin embargo estaba mal espiritual porque estaba pecando contra Jehová y contra el pueblo de Israel. Y eso, vamos a hablar el caso de David. Coré, Abirán, Datán eran hombres de fama, tenían privilegios dentro del pueblo de Israel y estaban mal espiritual. Judas Iscariote era de los 12 apóstoles y estaba mal, traicionó a Cristo. Su corazón era doble. Su corazón estaba en el tesoro, que eran las cosas materiales, dinero. Diótrefes, que era anciano, superintendente. Sin embargo, tenía puesta responsabilidad, quería tener el primer lugar dentro de la congregación, estaba expulsando a los hermanos y estaba desaprobado por Dios. Usted puede tener un nombramiento dentro de la congregación, cualquier tipo de responsabilidad, y estar desaprobado de parte de Jehová porque usted tiene malos motivos, quizás está pecando, y nadie de la congregación lo sabe. Usted está aparentando una humildad ficticia, está haciéndole ver a las personas que usted está bien espiritual, porque usted salga a predicar, porque usted dé temas en la reunión, dé buenos comentarios en la congregación. No es un síntoma de que usted está bien espiritual. Es la condición de corazón. Jehová en una ocasión dijo: no mires la apariencia física, sino lo que hay en el corazón. ¿Y quién es el único que puede escudriñar los corazones? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el único que puede dictaminar y reconocer los errores de todos nosotros y saber realmente si hay maldad e iniquidad dentro de nuestro corazón? Es Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia cataloga a la envidia como pecado y no solo destruye al envidioso, sino que daña profundamente al envidiado. Por ejemplo, Caín, lleno de envidia, que asesina a su hermano Abel. El envidioso ataca, difama, enfatiza los errores, debilidades del envidiado a fin de desacreditarlo. De esa manera el envidioso logra aplacar parcialmente a aquel escozor que le fastidia y le daña desde sus propias entrañas. La Biblia dice en Proverbios 14:30 que el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Y fíjese que cuando usted envidia, usted no duerme, usted no descansa mentalmente, siempre está al acecho, siempre está a la retaguardia, pensando que le van a hacer daño, pensando, o sea, usted, la autoestima se le baja. Por eso es que dice que la envidia es carcoma de los huesos, según la Reina Valera de 1960. Una vez que Caín desobedece a Dios, ya ahí comete el primer pecado. O sea, la desobediencia a Dios es el primer pecado que podemos cometer nosotros. Dentro de la congregación, si nosotros desobedecemos a los ancianos, quizás luchemos tenazmente con el cuerpo anciano, quizás pensemos
de que hay un anciano o un superintendente que está actuando mal, que está abusando de los hermanos, que con sus palabras irreflexivas hiriera a los hermanos, quizás hermanos que se sientan mal no quieran asistir a la reunión porque ese superintendente está ahí. Pero el problema es cómo usted puede resistir a eso, cómo usted puede aguantar esa prueba, con qué actitud mental usted puede buscar la forma de que Jehová arregle los asuntos. A usted no le pertenece remover o condicionar o buscar una justicia de una manera literal porque usted no tiene esa responsabilidad. Ya Jehová buscará la forma de hacerlo, remover a esa persona, a ese superintendente que está haciendo el mal. La envidia fue el segundo pecado de Caín, que lo llevó a asesinar a su hermano Abel. Por consecuencia aparece la ira, tercer pecado. Fíjense, desobediencia a Dios. Envidia, la ira es el tercer pecado. Y finalmente, tristemente, el desenlace fue el asesinato, homicidio de Caín, cuarto pecado. Y eso pudiera pasar dentro de la congregación. Usted puede manifestar, recuerden la plantica que está creciendo, la planta, o sea, Satanás el diablo siembra esa semilla de discordia dentro de su corazón, esa plantica le salen las primeras flores, en este caso la desobediencia a Dios. Después usted siente envidia dentro de la congregación porque usted quizá piensa en su mente distorsionada, se está engañando a sí mismo, que usted se merece todo dentro de la congregación. Vuelve a crecer la planta, la envidia, después la ira, que es la animosidad contra las personas. Ya usted se siente mal dentro de la congregación, empieza a discutir con todas las personas, empieza a cuestionar a todas las personas, empieza a cuestionar hasta las publicaciones de la organización, que eso es lo que pasa mucho de algunos apóstatas que empiezan a alimentarse dentro de la congregación y después terminan expulsados o terminan desasociados o sea, la persona se vuelve inactiva. Después la planta va creciendo hasta que usted comete un homicidio espiritual. Pero no es un homicidio espiritual contra otra persona, contra usted mismo. Usted mismo se convierte en el asesino de su propia fe. Usted se convierte en el homicida de su propia creencia y termina en muerte espiritual. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Eso está registrado en Génesis 4:9. Así que Jehová busca la confesión del culpable, tal igual como hizo con Adán, cuando le decía a Caín, mejor dicho, cuando le decía, ¿dónde está? ¿Dónde está tu hermano? O también en este caso Adán, cuando pecó contra Jehová, Adán y Eva, Jehová le dijo, ¿dónde estás tú? Dice, te vi y me escondí. Así que no obstante, Caín responde con una mentira que deja ver su sexto pecado de la soberbia al proclamar una insolencia increíble, lo que revela que no existía una relación personal con el Creador. Usted puede estar dentro de la congregación, usted puede asistir a todas las reuniones, usted puede salir a predicar, aparentar algo que no es, y sin embargo usted está alejado
de Dios en sentido espiritual. Usted está presente físicamente en la congregación, pero de una manera espiritual usted está alejado de Jehová, como en el caso de Adán y Eva y Caín. Caín solo tenía una manera muy personal de ver las cosas, pero no una relación estrecha con Dios. Lo que él ofrecía era en base a su propia justicia, esfuerzo y sus logros. Bueno, a mí, yo me esforcé, hice estas cosas, pero no me interesa el esfuerzo de las demás personas. Eso es egoísmo. Entonces, la soberbia fue otro pecado. No dejemos que nuestro corazón se vuelva soberbico dentro de la congregación. Recuerde, la plantica ya está creciendo, la soberbia vuelve, ya la planta ya está echando más raíces, en cualquier momento la planta va a florecer y después de florecer vendrán frutos, pero no buenos frutos, frutos podridos, llenos de gusanos, de insectos, devoradores, que son las malas cualidades, que es el fruto que puede dar un apóstata. Así que en la respuesta de Caín se deja ver la blasfemia, el insulto y la falta de respeto ante Dios Todopoderoso. Así que si usted está germinando su planta espiritual de soberbia, ira, animosidad, rencor, ínfula, prepotencia, usted le está faltando el respeto a Jehová. Está insultando el nombre de Dios. Usted no está faltando el respeto al cuerpo anciano, ni a los ministeriales, ni a los precursores, ni a los hermanos comunes y corrientes que están dentro de la congregación, ni al cuerpo gobernante, ni al esclavo fiel y prudente. Usted está, desde su corazón, está blasfemando, insultando, con falta de respeto a Jehová Dios Todopoderoso. No fue el arrepentimiento que experimentó Caín luego de la tragedia, sino que su culpa continuaba aumentando hasta coronarla con su sexto pecado, que es la soberbia. Eso es una de las características que poseen los apóstatas, que están afuera, según Apocalipsis 22:15. Los perros están afuera. Los perros, hermano, cuidado con el perro. No sea que dentro de nosotros exista un perro maléfico que constantemente quiera morder a las personas con sus rencores, envidia, soberbia. Así que la persona victimista se hace víctima populista. ¿Y por qué? Bueno, esta persona lo que hace es culpar de supuesto fracaso a otras personas, adoptando el papel de víctima, rechazando toda autocrítica de los demás y reclamando justicia. O sea, la persona no acepta consejos dentro de la congregación. Lo que hace es rechazar los consejos como toda autocrítica y reclamando justicia. O sea, él pide justicia cuando realmente no tiene justicia. Así que el apóstata hace una deformación de la realidad. O sea, el sujeto que cree que solo es una víctima de entorno a los demás, por lo que la culpa en todo caso es del entorno de los demás. Así que el sujeto muestra un pesimismo frente a la realidad que lo rodea. Todo es negativo, recelando de lo que surge a su alrededor y presumiendo mala fe. Así que de esta forma lo lleva a reaccionar con crispación ante toda la más mínima crítica elevada inmediatamente a la categoría de graves ofensas. Un apóstata se consuela en el lamento. ¿Y por qué decimos eso? Porque vemos en algunas entrevistas que han salido en los medios de difusión, en la televisión, en algunos programas, que esta persona se consuela mediante el lamento.
me han hecho esto, me han hecho lo otro, abusaron de mí. Pero sin embargo, el verdadero apóstata, la mentista, nunca cuenta si hizo daño, si hablaba mal de las personas, si criticaba a las personas, si se encolerizaba con ciertas personas dentro de la congregación. Así que el apóstata tiene una incapacidad de autocrítica. Así que el sujeto victimista es incapaz de extraer una crítica constructiva de lo que lo rodea y tiende a considerar como enemigo a cualquiera que se atreve a hacerle alguna corrección. Y hemos visto en la trayectoria de nuestra organización que hay personas que consideran como enemigo cualquiera que se atreve a hacerle una corrección o llamarle la atención. Mira, hermano, estás mal, estás actuando mal, estás pensando mal. Así que a lo sumo será capaz de aceptarla cuando provenga de alguien que le resulte afín, y de esta forma el victimista se autocontempla con indulgencia, eludiendo su verdadera responsabilidad, sintiendo que su posición de víctima justificada justifica todos sus actos. Por ejemplo, para algunos testigos de Jehová que caen en esta actitud, todo lo que le hacen a ellos es intolerable, mientras que sus propios errores o defectos son solo miniedades, que sería una falta de tacto señalar. O sea, la persona que es victimista no pide directamente lo que desea, sino que envía mensajes imprecisos en forma de queja o lamento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Te dicen de pronto, nadie sabe cuánto me costó haber llegado hasta aquí de ser anciano ministerial o precursor. Fíjese, la persona que tiene malas cualidades, persona que tiene una intención no conforme a la palabra de Dios, que la persona es descalificada quizás por un pecado o porque no está actuando bien, empieza a murmurar con otra persona diciendo, nadie sabe cuánto me costó haber llegado hasta aquí como anciano, como ministerial, como precursor, y mira lo que me han hecho. Han abusado de mí. Me han hecho injusticia. Entonces, esta persona se siente más o menos culpable cuando cada situación de su vida, cada impresión de ser responsable de algo, pero esta persona no atina a definirlo y entonces hay una tristeza o un malestar impreciso con ella misma. El victimista es también una persona recelosa y desconfiado. Frecuentemente esta persona te alerta sobre malas intenciones en los otros y justifica sus malas acciones en su pasado de sufrimiento y de hecho puede causarte de insensibilidad o desidia si acaso le criticas y es capaz de hacer grandes sacrificios por otros sin que estos se lo pidan. ¿Conoce usted algún hermano testigo de Jehová dentro de la congregación con estas características? Que viene y se acerca a usted de una manera solapada y empieza a hablar, a alertar, supuestamente alertarlo a usted de su sufrimiento
de sus malas intenciones con otras personas dentro de la congregación. Por ejemplo, vamos a poner otro caso, diferente a Caín, aunque David cometió pecado, se arrepintió de su mal proceder. Vamos a ver una gran diferencia entre un pecador perdido y uno salvado, entre aquel que pertenece a una religión y otro que tiene una relación con Dios, entre el hombre que descansa en su justicia y aquel que confía en aquel que justifica al impío. El pecado de David no fue menor que el de Caín. ¿Por qué razón? Todo comienza de la misma forma, desobedeciendo la perfecta voluntad de Dios que se revela a través de su palabra. O sea, Caín, ¿cuál fue su primer pecado? Desobediencia a Dios. ¿Cuál fue el primer pecado de David? Desobediencia a Dios. Vamos a hacer un paralelismo entre Caín, la persona de Caín y la persona de David. David comienza a abandonar sus deberes como rey, caudillo de un ejército. Ese es el primer pecado que comete David. Abandona donde realmente debería estar. Un rey debería estar en las filas de batalla. Ese es el primer pecado que comete David. Luego se sumerge en la ociosidad. Se pone una persona vaga, andorreando en el palacio, sin hacer nada, mientras que el pueblo de Israel estaban muriendo, estaban combatiendo contra los filisteos. Segundo pecado, la ociosidad. Comienza David a pecar de vista y de pensamiento, observando fortuitamente a la mujer de su prójimo, desnuda, se estaba bañando desnudamente, y dice que su vista se dirigió hacia una mujer que estaba casada. Ese es el tercer pecado que empieza a albergar David en su corazón. Duerme con la mujer de su prójimo, la manda a buscar, sabiendo que es una mujer casada, sabiendo David que la ley condenaba, ejecutaba a cualquiera persona que cometiera adulterio. David sí sabía de la ley, pero como era el rey, era prepotente y quizás en su mente infantil, por desconocimiento, pensaba de que a él nadie podía hacerle nada. Se acuesta con la mujer de Urías, elitita, comandante del ejército de las filas de Israel. Cuarto pecado, urde en un plan estratégico para asesinar al marido de la mujer, quedarse con ella, lo emborracha. Urías no baja a donde está su mujer, se queda en el palacio con David. David no pudo de que Urías tuviera relaciones sexuales con su esposa para justificar y tapar el pecado. Entonces la soberbia e insensibilidad ante el pecado durante la declaración del profeta Natán, Natán le señala que había pecado, utilizando una ilustración. David experimenta el arrepentimiento y el dolor del pecado y obtiene de Dios la redención. Por eso es que David, en el Salmo 51, es el clamor desgarrador de un hijo de Dios arrepentido y herido por su pecado. ¿Cómo podemos ilustrar el ejemplo de David en nuestra persona dentro de la congregación? ¿Cuál es el primer pecado que puede cometer un testigo de Jehová? Desobedecer las normas de Dios. La ociosidad puede ser un pecado.
no hacer nada por Jehová, no salir a predicar, no difundir las buenas nuevas, tener un espíritu de crítica. Eso es un segundo pecado. Podamos presentar o disponer, podemos comenzar a pecar de vista, de pensamiento, observando cosas inmorales, deseando la esposa de algún miembro de la congregación. Quizás en lo oculto ver pornografía. Desear lo que no pertenece. Eso es un tercer pecado que puede albergarse en nuestro corazón y nos puede llevar hacia la apostasía. Otro pecado pudiera ser cuestionar nuestras mismas literaturas. Podemos cuestionar el trabajo que hacen los ancianos en la congregación. Podemos cuestionar la vida personal de algún hermano dentro de la congregación sin saber todos los asuntos. O podemos estar cuestionando, criticando, quizás alguna injusticia que se le ha hecho a un hermano sin saber todos los asuntos. Por eso que David se apropia de sus transgresiones y expresa de manera conmovedora el dolor por las mismas. Sin embargo, el apóstata, resentido, no lo hace. David nunca culpó a nadie más que a él mismo de su pecado. ¿Qué hace un apóstata? El apóstata culpa a los demás, pero no se culpa a sí mismo de sus errores, transgresiones, pecados. Y muchos de los apóstatas que vemos ocultan sus pecados, por ejemplo, homosexualidad, en el caso del hombre, si es mujer es lesbianismo, quizás las drogas, quizás esa persona juega por dinero, la avidez, quizás la persona manifiesta ira, quizás golpea a sus hijos, golpea a su mujer. Eso es lo que Caín no experimentó. Hay muchas personas que cargan pesadas mochilas provocadas por sus propios pecados y que erróneamente desean justificarlo en la culpa de otros. Caso amonestador, Adán, cuando conversó con Jehová, le dijo, la mujer que tú me diste, le estaba echándole la culpa de sus errores, de su pecado, a su mujer. O sea que Jehová le dio una mujer mala. O sea, lo que le dio Jehová a Adán no era bueno. Y por eso es que Adán le dijo, la mujer que me diste, para justificar su pecado. Por ejemplo, en lo personal, a mí me ha tocado escuchar muchos testimonios de testigos de Jehová que argumentan que la culpa y la responsabilidad por lo que ellos son o no llegaron a hacer, o los errores que han cometido y sus consecuencias son de los ancianos y de otros de la congregación. Esto, hermanos testigos de Jehová, es un craso error. Porque aunque la Biblia enseña que nosotros somos herederos del pecado original de nuestros primeros padres, la culpa y la responsabilidad es absolutamente personal. Por lo tanto, Jehová nos juzgará de manera individual por nuestros pecados, los cuales no pueden ser transferidos o endosados a una tercera persona. Es por esta razón que debemos cada día confesar nuestra iniquidad y apropiarnos de nuestras culpas y ser responsables, ser valientes, ser hombre, ser mujer, manteniendo una estricta sensibilidad al pecado y necesidad de acudir constantemente a nuestros ancianos en la congregación cuando cometemos un pecado grave. Y a Jehová, no es que usted tenga
que realmente diariamente confesar los pecados de pequeños errores que usted ha hecho. Usted no tiene que contarle la vida privada a los ancianos de la congregación. Hay muchos que mantienen por largo tiempo, testigos de Jehová, guardando los rencores y las raíces de amargura que no les permiten crecer ni relacionarse con gozo con los hermanos en la congregación. Y aún más, sienten la necesidad de justificar sus propias culpas y consecuencias con los pecados de otros. Y con el tiempo, lo puede impulsar hacia la apostasía. Como hemos visto, Caín jamás se arrepintió de su pecado ni pidió perdón a Jehová. Por el contrario, su continua soberbia lo llevó a asesinar y llevó a sentirse víctima de él mismo. Aquello lo llevó a acarrear el resto de su vida una pesada carga envuelta en el orgullo, la autosuficiencia humana. Pero a David, cuyo pecado fue tan o más horrendo que el de Caín, pero él sintió la carga del pecado y lo entregó a aquel a quien es el único Dios verdadero, Jehová Todopoderoso, que puede quitar nuestras culpas y limpiar de nuestra conciencia toda maldad sucia. ¿Qué dijo David a Natán? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo 13. ¿Qué pasaría si en la actualidad David existiera? ¿Qué pasaría si David contara al cuerpo anciano de su mal proceder? Bueno, una total expulsión. Sin embargo, David conocía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, alma por alma. Toda persona que transigía la ley de Dios, que cometiera adulterio, dice que las personas, su propia familia, tenía que apedrearlo, lanzar la primera piedra. O sea, mataban a la persona pecadora a sangre fría, con piedra. Y sin embargo, Jehová no permitió que los sacerdotes tomaran acción para darle muerte a David. Jehová sabía muy bien que si David caía en manos de los jueces de Israel, como dice el Salmo 82:6, David iba a morir inmediatamente. Por eso Jehová actuó, fue que atendió ese comité judicial. Jehová fue que atendió ese comité judicial y fue que sentenció a David y lo perdonó, según 2 Samuel 12:13. Así que, hermanos, es tiempo de revisarse uno mismo, qué está haciendo, qué está viendo, qué está tocando en nuestro trato personal con el pecado. O estamos actuando como Caín, sintiéndonos víctimas, o como David, reconociendo su propio fracaso y clamando a la multitud de las piedades de aquel que justifica al impío. Por eso que la apóstata victimista es descrita como alguien que ha sido dañada, que no es responsable del incidente, que no puede haberlo prevenido y por ello merece empatía. O sea, el apóstata que sale en las redes sociales merece empatía. Pobrecito. Es lamentable lo que pasó. ¿Cómo sufrió? Sufrió mucho dentro de la congregación. ¿Qué daño le hicieron los ancianos? ¿Qué daño le hicieron los hermanos en la congregación? Entonces, él busca la empatía de los demás. Las personas con mentalidad de víctima siempre tienen la sensación de que han sido tratados injustamente y han sido dañados sin tener ellos ninguna responsabilidad. Incluso cuando hay clara evidencia de que han sido responsables en cierta medida por lo ocurrido.
¿Qué puede hacer un apóstata? ¿Qué siente un apóstata? Cree que no tiene el control de su vida. Cree que no tiene el control sobre nada en su vida y cede en sus responsabilidades cuando se encuentra con cualquier obstáculo en la vida. Se niegan a hacer nada, no se niegan a hacer nada. En lugar, se centran en lo negativo y se recrean en el drama. Usted ve personas que salen de la organización, que hacen un drama, hacen un teatro, hasta lloran y despiertan la sensibilidad de las demás personas. Las personas lo que hacen es, sin saber el trasfondo de lo que hizo esa persona, sienten lástima por esa persona y empiezan a acusar a la organización por supuestamente injusticias que le hicieron. El apóstata victimista anticipa lo peor. ¿Y por qué? Las personas que adoptan una mentalidad victimista tienden a ser muy pesimistas, ven todas las situaciones como potenciales de fracaso, se niegan a probar cosas nuevas, intentan desanimar a los demás con su negatividad y siempre hay sospecha acerca de las intenciones de los demás. El apóstata victimista espera la compasión de los demás, espera compasión por todo lo malo que ha vivido, busca la atención, validación constante de los demás porque ha sufrido mucho y no se lo merece, o por lo valiente que ha sido y como todavía sigue adelante. El apóstata le echa la culpa a los demás. En ningún punto la persona asume ningún tipo de responsabilidad por lo que ha vivido. En su lugar, le echa la culpa, en este caso, a la organización. Arremeten contra los que llevan la delantera, el esclavo fiel y prudente, los ancianos de congregación. Los apóstatas sienten pena por sí mismos. Uno de los rasgos más característicos en el sentimiento de lástima es porque se sienten lástima a sí mismos. Creen que la vida ha sido injusta y se lamentan constantemente con frases como ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto a mí? Creen que otras personas tienen suerte, son más felices, tienen mejores vidas que él está sufriendo más que nadie. Y uno de los síntomas de apostasía es que usted piensa que los demás tienen más suerte que usted. Aparentemente son más felices. Y usted no es feliz. Usted no está conforme con lo que es o lo que tiene. El apóstata victimista es exageradamente dramático. Cuenta una versión exagerada, un panorama de lo que ha ocurrido, directamente miente, necesita hacerlo porque se ha acostumbrado a vivir en la sombra de la compasión, necesita seguir provocando la misma respuesta de los demás. El apóstata actúa a la defensa, la víctima desarrolla una actitud negativa creyendo que todo el mundo está ahí para hacerle daño. Ay, Entonces cualquier consejo, cualquier cosa que hablamos con esta persona se siente herido en el corazón, es susceptible, tiene una gran susceptibilidad a los problemas, piensan que las personas siempre lo están criticando, lo están hiriendo de una forma, por ejemplo, como actúan o como hablan. De igual cual sea el comentario, para él siempre tendrá una intención maliciosa y por lo tanto responde a una actitud defensiva. El apóstata se menosprecia, tiene una tendencia a menospreciarse, muestra la baja autoestima, el auto humillaciones. Usa términos como no puedo, no debo. No intenta mejorar. Cuando alguien le hace notar esta actitud de víctima, se niega a analizar sus actos y no es capaz de mejorar.
En su lugar actúa de forma defensiva y niega cualquier sugerencia, desarrollando una actitud negativa hacia cualquiera que le sugiera un cambio. Así que, hermanos amados, es tiempo de revisar nuestra vida, nuestro trato personal con Jehová, como hizo David. Jehová ve todo lo que pasa, incluso cuando somos víctimas de una injusticia dentro de la congregación y sufrimos las consecuencias. Y no solo eso, Él siente nuestro dolor. Jehová siente dolor cuando nos hacen una injusticia. Nos permite que los problemas, las angustias o cualquier otra cosa, ni siquiera uno de sus siervos, consigan separarnos del amor de Dios. Perdonar una mala acción no significa aprobarla. Perdonar a alguien que nos ha ofendido no significa minimizar, justificar o excusar sus malas acciones. Jehová nunca aprueba el pecado, pero sí lo perdona cuando tiene base para hacerlo. Jehová no estará resentido para siempre. Librarnos del rencor nos beneficia. ¿Por qué razón? Imagínense que agarra una piedra que pesa alrededor de 1 kilo, 1 o 2 libras, y la sostiene en el brazo extendido. Probablemente no le sea difícil estar en esa posición por un rato, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si se quedara así mucho tiempo? Si la sostuviera durante algunos minutos, ahora o más, se le cansaría el brazo. El peso de la piedra sería el mismo, pero cuanto más tiempo pasará, más pesada lo parecería. Eso es lo que sucede con el resentimiento. Cuanto más tiempo lo guardamos, aunque sea por algo insignificante, más daño nos hacemos. Por eso Jehová nos dice que nos libremos del rencor, pues sabe que es lo mejor para nosotros. El que guarda resentimiento, hermanos testigos de Jehová, es el que sufre. Guarda resentimiento es como darse una bofetada y esperar que la otra persona sienta el dolor. Eso es ser masoquista. Es posible que perder su privilegio dentro de la congregación le haya provocado sentimientos de vergüenza, tristeza, usted llore mucho por impotencia, o quizás tenga la tendencia de justificar su conducta. También podría surgir sentimientos negativos si los hermanos encargados de atender su caso determinado después de escucharle que debía dejar su privilegio. En este caso, los superintendentes de la congregación. Por eso, si esos sentimientos los dominan, limitarán su progreso y le harán más difícil aprender lo ocurrido. Y si no lo hace así, puede albergar un espíritu de apostasía. Puede tener la tendencia a abandonar la congregación por resentimiento, por despecho. Casi la mayoría de los casos que los apóstatas se van de la organización es por despecho. Job tenía un privilegio de representar a otras personas ante Jehová y de ser anciano y de juez en una sociedad patriarcal, pero cuando mejor lo estaba yendo en la vida, lo perdió todo, su riqueza, su salud, incluso sus 10 hijos, además la reputación. Quedó entredicho. Este patriarca, que se consideraba totalmente inocente, trató de justificarse ante Dios y sin embargo esperó en Jehová y se produjo buenos resultados. Se dio cuenta de que necesitaba que se le corrigiera. Jehová lo tuvo que corregir en varias ocasiones porque tenía un mal pensamiento, un pensamiento equivocado y sobre todo su manera de reaccionar ante las pruebas. Al final, la humildad de Job resultó en que Jehová lo bendijera generosamente. Sea usted humilde entre la congregación. Aunque usted haya perdido los privilegios, de alguna forma sea humilde. No se vuelve una persona soberbica con animosidad contra el cuerpo anciano. Tal vez usted perdió sus privilegios debido a que cometió un pecado y ahora se pregunta si Jehová y los hermanos alguna vez lo perdonarán y olvidarán lo sucedido. Recuerde que el ejemplo de Manasés fue un rey
que pasó a sus hijos por el fuego, practicó espiritismo, hizo lo malo, abominable delante de la vista de Dios. Fue uno de los reyes de Judá y hizo en gran escala lo que era malo a los ojos de Jehová. Y sin embargo la Biblia indica que al momento de su muerte Dios lo consideró un rey fiel. ¿Por qué? Porque Jehová vio algo bueno en su corazón. Porque Manasés terminó por aceptar la disciplina que recibió. En un principio había pasado por alto las advertencias divinas. Jehová había enviado contra él a los asirios, quien lo encadenaron y lo llevaron a exilio a la lejana Babilonia. Pero una vez allí Manasés ablandó el rostro de Jehová, su Dios, y siguió humillándose mucho a causa de Dios, de sus antepasados, y siguió orando a él. Así que este rey se arrepintió sinceramente y demostró su conducta, por lo que fue perdonado. Y cuando alguien pierde su privilegio, hermano, rara vez le es posible recuperarlo toda la vez. No se puede recuperar toda la vez. Usted tiene que tener una actitud de espera, como Isaías. El profeta, por lo general, lo va recuperando poco a poco. Si usted acepta las tareas que se le encarga dentro de la congregación, las cumple lo mejor que pueda, seguro que se le irán confiando más responsabilidad. Claro, esto no es un camino fácil. Habrá muchos obstáculos que superar, pero si se opone, todo empeño usted va a perseverar y con el tiempo verá el resultado, los frutos. Que en su corazón no albergue una mala hierba con malos frutos, sino un árbol frondoso con buenos frutos, selectos, dulces, no amargos. José no sabía que todo su sufrimiento tenía un propósito. Él se limitó a hacer las cosas lo mejor que podía, pero gracias a ello, Jehová lo utilizó para preservar la línea genealógica de la descendencia prometida de Jesucristo. Aunque nosotros difícilmente vamos a desempeñar un papel tan importante como el de José, el relato bíblico nos enseña que Jehová interviene en los privilegios que reciben sus siervos, y por eso debemos imitar a José y estar siempre listos para que Dios nos utilice. José recibió injusticia de parte de los hermanos, llegaron a asesinarlo, intentaron matarlo. Sin embargo, José después con el tiempo no tuvo resentimiento con sus hermanos cuando fueron a Egipto buscando ayuda por comida. Imagínense esa escena, que usted, sus propios hermanos, hayan intentado matarlo. ¿Cómo usted va a responder? Actuaría de esa misma forma. Imagínense que usted dentro de la congregación, quizás algún anciano injustamente o el cuerpo anciano haya determinado de quitarle su privilegio por falta de conocimiento de ese cuerpo anciano. Imagínese usted cómo actuaría. Actuaría como José, sin resentimiento, sin animosidad, sin despecho. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Cómo superar las emociones negativas cuando se nos pueda llevar a inclinaciones de apostasía. Esforzarse por corregir nuestros pensamientos. Debemos esforzarnos por tener una actitud de espera. Esas son cosas importantes. Si los pensamientos negativos suelen ser demasiado intensos en usted para conseguir despedirlo con facilidad, hay que reemplazarlo por lograr arrancarlo de la cabeza. Ponga otro disco duro, uno que sea positivo, cambie su frecuencia diferente, constructiva, a una emisora distinta. Concéntrese en ello, rechace la apostasía adhiriéndose a la verdad. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo, segunda de Juan 9. Algunos que sirvieron en el pasado como testigos de Jehová han rechazado diversos puntos de vista bíblicos que se basan en la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles. Estos apóstatas han salido de entre nosotros porque no son de nuestra clase. Por eso ya no se asocian con los leales testigos de Jehová ungidos, ni con los compañeros de estos. Dichos herejes egoístas no tienen participación ni con el Padre ni con el Hijo. Los amadores de la luz
y la verdad tienen que mantenerse firmes contra los promotores de las enseñanzas falsas, hermano. Los reales testigos de Jehová no quieren ser cómplices de manera alguna en las malas acciones de estas personas infieles por medio de apoyar de modo alguno sus palabras y actividades impías. En vez de eso, luchemos tenazmente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Si les gusta el contenido de este video, denle like al video, comparte este video con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, estudios bíblicos y suscríbase al canal. Que pasen un feliz día y hasta luego.